Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva semana de clases. En esta ocasión vamos a estudiar el modelo EOQ, o más bien conocido como el modelo de la cantidad de pedido óptima. Antes de comenzar a hablar sobre este modelo, hay que entender cuál es el propósito o de dónde surge este modelo precisamente. El propósito de realizar o desarrollar este modelo principalmente es encontrar un equilibrio, un balance entre el costo de pedir y el costo de mantener un inventario. Anteriormente habíamos hablado que toda producción debe de gestionarse a partir de tres elementos del costo, que son las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Estos son elementos que componen los tradicionales costos fijos y costos variables. En particular, estamos hablando de costos variables cuando hablamos de materia prima, de materiales. Ahora bien, ¿por qué es importante remontarse a estos conceptos? Bueno, principalmente porque en el ámbito de la contabilidad no solemos establecer tan a detalle estos costos al momento de realizar las transacciones. Es decir, el costo de realizar un pedido no necesariamente va a estar directamente implícito en una cuenta eh, contable, sino que va a estar dentro de otras transacciones, como puede ser el pago de un salario o, por ejemplo, el pago de unos costos de laboratorio. Entonces nos toca hasta cierto punto realizar esa, eh, entendámoslo, una reclasificación con el propósito de poder calcular estos costos de manera un poco más exacta. Ahora, hablemos de el costo de pedir. El costo de pedir es prácticamente el procesamiento del material. Es decir, todo aquello que implique o toda actividad que se desarrolle a partir de la realización de un pedido, de un producto. En muchas ocasiones, los proveedores pueden establecer el llamado MOQ o cantidad mínima de pedido, el Minimum Order Quantity, por eso es las palabras, las letras MOQ. ¿Y qué es este MOQ? Bueno, prácticamente es una condición básica en cuanto a cantidad para poder gestionar ese pedido. Se da muy frecuentemente en las fábricas chinas, por ejemplo, que el fabricante establece una cantidad mínima a ordenar para poder procesar un pedido. Si esto no se cumple, pues no se puede realizar este pedido. También lo entendemos desde el punto de vista logístico. Cuando, por ejemplo, ustedes quieren realizar una importación, la cantidad que la mayoría de agentes 3PL les va a solicitar va a ser un metro cúbico. Menos que eso, de una importación no es factible realizarlo a través de un agente. Entonces, esto es muy similar. Y como vemos que cuando nosotros hablamos con un fabricante, el propósito de negociar precisamente con un fabricante es obtener un precio mucho más económico, aquí es donde surgen estas condiciones. Ahora, no solo es esta condición la que se puede presentar, sino también, como hablábamos en ocasiones anteriores, puede darse situaciones en las que el realizar un pedido requiera una serie de pruebas de laboratorio, una prueba de pruebas, digamos, de las características de los materiales, validaciones, certificaciones, que pueden ser de manera específica para este pedido, pueden ser una sola vez o pueden mantenerse de manera periódica a lo largo de cierta cantidad de pedidos, ¿verdad? Es decir, se realizan pruebas de calidad del producto una vez cada 3, 4 órdenes y de esta manera se le da una retroalimentación al proveedor si la cantidad, si la calidad, más bien dicho, es la requerida o no es la requerida. Entonces, esto obviamente es un costo cada vez que nosotros establecemos un pedido con ese proveedor y si lo mantenemos en el tiempo. Ahora, veamos cuál es el comportamiento de un artículo una vez llega. Y para eso voy a hacer uso de esta gráfica que ustedes pueden ver aquí a su derecha. Entendamos los diferentes momentos.
el patrón típico cada vez que ustedes realizan una orden es pasar de una cantidad de stock que va decreciendo, y en el momento en que el pedido es ingresado en nuestro inventario, es decir, que entra a nuestro sistema, entonces nosotros vemos que la existencia pasa de un nivel que vamos a llamar un Q sub 0 a un nuevo nivel que es un Q sub 1. Vamos a llamarlo así. Ahora, cuando alcanzamos esa cantidad, que obviamente es la recarga, digámoslo así, del inventario, sabemos que esta cantidad va a comenzar a decrecer y va a decrecer de manera periódica, no se va a dar de un momento a otro, sino que va a decrecer a lo largo del tiempo. Entonces, ese tiempo en el que pasamos de tener una cantidad máxima a una cantidad que nosotros consideramos mínima para este periodo de tiempo, entonces este periodo, este tiempo se conoce como el ciclo de ese inventario. Ahora bien, este ciclo de inventario, como ustedes pueden ver en esta gráfica, no necesariamente es estable. Como pueden ver en este ejemplo, por ejemplo, aquí hay un momento C en donde previamente se ha generado una orden de compra y ha ingresado en el inventario nuevamente en este punto, que podríamos llamar un Q sub 3. Pero, ¿de dónde se generó esta orden? Bueno, aquí, si ustedes se fijan en la gráfica, hay un momento específico en la gráfica, en una cantidad que la vamos a llamar Q sub Y. Esta cantidad específica generó una nueva orden de compra. Ahora, esto es lo que en la práctica y en la mayoría de sistemas de inventario conocemos como el punto de reorden. Es decir, hay un momento en el cual los sistemas pueden generar automáticamente una orden de compra para volver a refilar el sistema, perdón, para volver a refilar el inventario. Esto es si nosotros lo hemos programado de esa manera. En otras ocasiones no es algo automatizado, sino más bien proviene de la vigilancia de los requerimientos que puedan surgir de la área usuaria de este inventario. Es decir, el área usuaria es quien prevé las fluctuaciones y quien realiza un requerimiento específico en un momento dado para volver a solicitar un pedido. Por ejemplo, ¿qué podríamos analizar de esto? Si somos un poco más cuidadosos en este gráfico que vemos nosotros aquí, podemos imaginarnos que se hizo un nuevo pedido. Este pedido llegó en este momento en Q sub 3. Perdón que esto no parece un 3. Voy a borrarlo por aquí. Vamos a crear un nuevo 3. Perdón que no se ve muy bien. Pero imaginémonos que es un 3. Entonces, en este momento llegó este nuevo pedido, pero sin duda esta cantidad que ingresó aquí no fue suficiente para mantener inventario a lo largo de este nuevo ciclo que ustedes pueden ver aquí, que comienza en Q sub 3 y llega en este Q sub 4, que yo lo voy a denominar así. Este nuevo periodo tiene unas características interesantes. En primer lugar, tuvo un incremento significativo en la demanda. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, si yo me recuerdo de las matemáticas y si nos ponemos un poquito matemáticos en este análisis, vemos que la pendiente de este periodo en particular es mucho más pronunciada. Es decir, que es mucho más intensa, lo que me da a entender a mí que muy probablemente la demanda de este producto se aceleró a una razón mucho más vertiginosa que lo que sucedieron en otros momentos. Ahora bien, si ustedes se fijan, aun cuando esta demanda eh, se generó de manera mucho más marcada, también sucedió que el momento en que se generó una nueva orden de compra fue un momento bastante más
desplazado en comparación al primer momento en donde se generó una orden de compra, que es el que veíamos aquí como Q sub Y. Ahora, este punto, si nosotros le pusiéramos un número, probablemente vamos a inventar un número, digamos que estas eran cuando habían 100 unidades de inventario, la persona tal vez, el planificador tal vez previó la posibilidad de que el siguiente periodo fuera más o menos parecido al anterior y que iban a establecer una demanda, perdón, iban a establecer un pedido cuando se llegara un monto, digamos, de 40, 50 unidades, digamos que hay 50. Ok, bueno, ese momento llegó y probablemente, vamos, aquí estamos asumiendo, ¿verdad? Estamos tratando de explicar por qué vamos a llegar a estos momentos negativos que están aquí abajo. Probablemente la persona que planificó el inventario se imaginó que su proveedor le iba a reabastecer justo un momento antes de quedarse sin inventario. Pero eso no sucedió. Entonces aquí es donde ustedes pueden ver la realidad de en muchas ocasiones sucede con nuestros proveedores o que en muchas ocasiones sucede con nuestros clientes, en donde surgen pedidos inesperados y nos consumen nuestro inventario o surgen retrasos inesperados, ya sea de la cadena de suministro, ya sea en un puerto, ya sea en el retraso de alguna salida de un barco o ya sea a través de eh, simplemente el proveedor se tardó en fabricar lo que estábamos esperando y entonces esos retrasos me impactarán, sin duda me impactarán al momento de ir desarrollando mi ciclo normal del inventario, de tal manera que yo puedo llegar a quedarme sin inventario y es lo que nosotros conocemos como el stock out, es decir, quedarnos sin inventario. Ahora, es muy interesante también lo que nos está mostrando esta gráfica, porque si se fijan, a pesar de que ya no tenemos inventario en este punto, es decir, aquí ya sabemos que Q es igual a cero, aquí sabemos que Q es igual a cero en este punto, que voy a marcar aquí con una X, a pesar de eso, sigo marcando una cantidad de demanda que cualquiera diría, ah, es una demanda en unidades negativa. Y realmente no podemos tener una demanda negativa porque eso implicaría no tener demanda, pero la gráfica lo registra precisamente porque son pedidos que quedan comprometidos. Es decir, yo ya no pude suplir ese producto en un momento X y le quedé, digámoslo así, debiendo a mis clientes. Entonces, como yo le quedo debiendo a mis clientes, esa cantidad que debo de alguna manera considerarla en los siguientes pedidos, porque mi planificación de demanda, que la podemos establecer a través del EOQ, por ejemplo, me va a decir tú pides 50 unidades. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es considerar en la fórmula de LEOQ el costo de mantener, el costo de ordenar y una demanda que va a ser más o menos la misma en unidades, pero no considera este modelo tan simple, no considera aumentos de la demanda, no considera escasez, no considera retrasos en la demanda. Entonces, obviamente, a nivel modelo EOQ no hay una manera tan específica de establecerlo con un modelo simplificado. Sin embargo, existen modelos que tratan de hasta cierto punto buscar reflejar estas cantidades, pero al menos en el modelo básico introductorio que estamos estudiando, no hay una manera tan simple de expresar estos variaciones, ¿no? de la previsión. Por eso es que nosotros establecemos o verificamos estas cantidades adicionales que podemos ver aquí, que estamos marcando aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago un pedido que la vamos a establecer con un valor de Q más esta cantidad
de inventario negativo, que en realidad no es un inventario negativo, sino son órdenes comprometidas, que yo puedo establecer como un Q sub C, que son cantidades comprometidas. Ahora, ¿qué pasa si yo no considero esto y simplemente hago la orden basándome en el EOQ? Bueno, voy a tener nuevamente una cantidad que no es real. Es decir, puede ser que en el futuro, si vuelve a suceder un episodio en el que mi proveedor se retrase o un episodio en el que mi proveedor, o perdón, mi cliente me pida más de lo que yo había previsto, entonces voy a volver a tener un momento de stock out o un momento de escasez. Entonces, estos son los comportamientos más o menos reales de cómo sucede con los inventarios de las empresas. Como les digo, la mayoría de sistemas tiene una automatización que les permite de cierta forma generar automáticamente estas órdenes de compra y no estarse preocupando por las cantidades, pero eso no quiere decir que eso sea infalible, sino que siempre existen situaciones, siempre existen eventos en los que la demanda puede crecer o puede decrecer. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Este es otro evento en donde, si lo comparamos con el periodo anterior, esta no es una demanda que sea parecida al periodo anterior. Ahora bien, en los modelos de demanda, sabemos que esto también tiene un nombre. Existen las estacionalidades y las ciclicidades, que yo sé que esto no lo vemos en esta materia, sino que ustedes tienen una materia específica para ver precisamente estos modelos, pero ustedes conocen y ya saben que existe modelos de ciclicidad y estacionalidad en las demandas de los productos y obviamente los comportamientos cíclicos van a obedecer a momentos específicos en el año que tienen comportamientos más o menos similares y la estacionalidad también tiene un fenómeno muy parecido en donde hablamos de estaciones específicas del año en donde pueden haber crecimiento o decrecimiento en función de lo que se espera del mercado, ¿verdad? Entonces, ese es el momento o son los momentos que nos interesa hasta cierto punto medir o tener visibles, ¿no? En nuestro inventario. Así que simplemente hacemos énfasis, ¿verdad? En cada uno de ellos y ahora podemos ver desde otra perspectiva esta gráfica, que si bien pareciera simple al principio, podemos ver cómo logra representar momentos y tendencias específicas de nuestro inventario. Ok, bueno, entonces, bueno, aquí quizás me voy a adelantar porque esto ya lo explicamos, pero hablemos entonces o introduzcamos un modelo que es simple, que es el que nos va a permitir hasta cierto punto establecer o más bien dicho identificar tendencias, ¿no? Y nos va a permitir simplificar la manera en que nosotros generamos un modelo más o menos fiable de qué ordenar y que va a obedecer a la lógica básica de em, qué ordenar, cuánto ordenar y sobre todo el criterio que vamos a utilizar para establecer esa cantidad. Ahora, hablemos entonces del modelo. En primer lugar, la demanda, vamos a asumir que uno de los elementos importantes de este modelo es que nosotros vamos a conocer con exactitud la demanda y vamos a asumir que esa demanda es continua y es constante en el tiempo. Esto de entrada, como ustedes pueden imaginarse, es un esquema ideal. Esto no sucede en las empresas. No existe un comportamiento tan ideal en los inventarios. De hecho, no es para nada ideal. Pero para efectos de este modelo y para poder establecer un parámetro base, vamos a asumir que la demanda que vamos a calcular o bajo la cual vamos a calcular nuestro pedido es estable.
Es decir, va a ser igual todo el tiempo y va a ser continua todo el tiempo. Ahora, también vamos a establecer que todos los costos se conocen con exactitud y no varían. Otro supuesto que raya lo absurdo, porque es muy difícil establecer costos que estén todo el tiempo iguales y que no vayan a variar en el tiempo. Es decir, el costo de transporte varía en función de la cantidad de metros cúbicos, que aquí, si seguimos la lógica de que la demanda va a ser igual, podemos asumir entonces que la cantidad va a ser más o menos igual todo el tiempo, pero en la práctica nuestro agente en concepto de transporte no nos va a estar cobrando siempre lo mismo, porque la gasolina en sí misma varía, el precio del carbón varía, los servicios portuarios varían en función de la demanda. Entonces, obviamente no va a ser el mismo precio todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, para seguir con el modelo, vamos a asumir esto. El tercer escenario que vamos a asumir es que no se permite escasez. Es decir, nunca vamos a llegar a un stock out. Siempre vamos a tener, aunque sea un punto cero, vamos a llegar a cero, pero nunca vamos a tener demandas negativas, sino que vamos a volver a refilarnos en el momento y tiempo requerido. Esa es eh, otra opción, otra situación que va a asumir el modelo. Y la cuarta cosa que vamos a asumir es que el tiempo de entrega es cero. Es decir, que en el momento se realiza el pedido, en ese momento se recibe. Es decir, que no existe un punto de reorden o no nos interesa establecer un punto de reorden, eh, al menos de momento. Más adelante sí, y en otros modelos sí nos va a interesar, pero al menos en este modelo básico, ideal, digámoslo así, no nos va a interesar. Ahora bien, con eso en mente, hay otros supuestos implícitos de este modelo. Por ejemplo, podemos considerar que solo un artículo de manera aislada es lo que vamos a comprar. Por lo tanto, no podemos realizar ahorros, es decir, no existen las economías de escala que nos puedan ayudar a mejorar los costos del producto, el coste final del producto, ¿verdad? Lo segundo, sustituir otros artículos o agrupar otros artículos en este pedido, en un solo pedido. Es decir, en este caso, como estamos asumiendo que el producto es único, ¿verdad? Vamos a estar hablando de que solo vamos a pedir un producto y lo vamos a pedir prácticamente en un solo envío, ¿verdad? No vamos a juntar ni agrupar otros artículos con él, sino que solo se trata de ese producto en particular. También podemos asumir que la compra y los costos de reordenamiento del producto no varían con la cantidad solicitada. Es decir, sin importar el lote, sin importar lo complejo que pueda llegar a ser este pedido, siempre vamos a pagar lo mismo. Es decir, por ejemplo, si lo quisiera ver en la vida real, yo ya tengo un contrato con un proveedor y sé que tengo unas cantidades estimadas a pedir y siempre le pido las mismas cantidades en el tiempo establecido. Entonces el único costo que voy a tener es el costo de emitir la orden de compra. Que dicho sea de paso no es cero porque no es simplemente hacer un documento de Word y mandarlo, ¿verdad? Sino que hay que utilizar un sistema que tiene usuarios, usuario que tiene licencias, cada licencia tiene transacciones, y por ejemplo, los ERP como Oracle o como SAP o SAP, ¿verdad? Que le suelen decir, cobran por transacción, o sea, cobran por cada orden de compra, compran por cada nota de crédito, cobran por cada factura, cobran por cada pago que se realiza. Cada transacción tiene un costo, porque obviamente implica un cierto manejo de información. Otra cosa que vamos a asumir que es muy importante para el modelo es que se realiza una única entrega, es decir, no se realizan entregas parciales. El modelo no acepta entregas parciales, no acepta
el te voy a entregar la mitad hoy y te voy a entregar la otra mitad dentro de 15 días. No acepta eso el modelo, sino que el modelo asume que el proveedor va a entregar todo en el momento que entrega toda la orden de compra. Va a ser el fulfillment completo, ¿verdad? De toda la orden. Y lo otro que va a asumir el modelo es que la reposición es instantánea, es decir, que mágicamente una vez el proveedor llega, va a cargarse en el sistema y todo va a estar perfecto, ¿verdad? Cosa que la gente que trabaja en bodega sabe que a veces puede tardar un par de días el poder desarmar los pallets, verificar los productos que vienen, verificar discrepancias, hacer conteos, realizar manufactura o reempaquetamiento de los productos, reclasificación, etiquetado, o sea, tantas actividades que se hacen en una bodega que no toman un día, ¿verdad? Toman varios días, varias personas trabajando intensamente para cumplir con un objetivo que es tener un inventario identificado, ordenado, agrupado y manejado de manera correcta, de tal manera que quede disponible para el uso que se le da a ese inventario, ¿verdad? Em, y por último, se puede, eh, cada vez que se hace un pedido, se puede realizar de manera inmediata. Es decir, que no hay ningún requisito previo, ¿verdad?, para aceptar una orden de compra, sino que en el momento que se establece la orden de compra, en ese momento se puede abastecer. Entonces, al final, lo que estamos hablando de este modelo es que estamos idealizando todas las posibles situaciones reales, ¿no? Que sabemos que se dan. De hecho, si ustedes ven este modelo, se dan cuenta que es un modelo completamente ideal. O sea, asume que el proveedor funciona perfecto, que todos nuestros proveedores y la cadena de suministro funciona perfectamente y que prácticamente todo es color de rosa, ¿verdad? En la logística. Y entonces por eso muchas veces al momento de explicar este modelo yo siempre les digo a mis alumnos que simplemente es un modelo ideal. O sea, en la vida real puede variar. La vida real es muy distinta y surgen cosas muy ajenas muchas veces a lo que hemos previsto y nos toca hacer ajustes, ¿verdad? Pero este modelo es importante entenderlo porque nos permite entender la lógica detrás de las órdenes de compra y los principios básicos. Pero de entrada, si bien es un principio aceptado y que se estudia en todas las universidades del mundo, no vamos a asumir que es infalible, no vamos a asumir que esto es la Biblia, ¿verdad? Que no tiene problemas y que nos vamos a basar específicamente en este modelo para hacer todas las órdenes de compra de aquí al futuro. Eso no es así. Simplemente es una aproximación matemática que nos permite entender el funcionamiento de un inventario a partir de un ciclo y de una serie de condiciones, ¿verdad? Previamente establecidas. Y bueno, antes de comenzar a plantear el modelo, también vamos a hablar sobre las variables que vamos a estudiar. Y es, en primer lugar, el costo unitario, que es el precio que cobra el proveedor por cada unidad de producto y lo que le cuesta a la organización adquirir ese producto. Y el costo de reordenar, que es conocido como el RC o Reorder Cost, que es el costo de realizar un pedido rutinario de ese artículo y que puede incluir en la mayoría de casos descuentos por preparación del pedido, correspondencia, costos telefónicos, entre otros elementos, ¿verdad? Que ya hemos hablado, ¿no? También validaciones, certificaciones, testeo de laboratorio. Puede incluir todo lo que se genera cada vez que entra un requerimiento, digámoslo así, de este producto. Ahora bien, yo por esta clase me voy a quedar hasta aquí, porque lo que se viene en la siguiente clase es el planteamiento de el
modelo, que no quiero hacer mucho spoiler porque lo vamos a ver a detalle, pero sí, se viene el modelo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en mente. Así que por hoy y porque no quiero hacer demasiado extenso este video, nos vamos a quedar hasta aquí. Así que espero puedan darle una chequeada. Voy a subir este material y espero puedan digerir estos conceptos básicos, puedan realizar ustedes también su parte de investigación, ¿verdad? Si ustedes así lo consideran pertinente, y también hacer preguntas, ¿verdad? Estoy abierto a sus preguntas. Si no queda más por el momento, no me queda más que decirles que esta semana tienen examen y que va a estar disponible, si mal no recuerdo, día jueves, si no estoy del todo mal en esto de los horarios. Así que pueden estar atentos que les va a aparecer entre hoy y mañana ese, eh, ese enlace, ¿verdad? Para que puedan completar su examen. Y si ya les aparece, pues es probable que antes de que yo haya finalizado la grabación de este video y la edición, pues ya haya terminado el examen. Así que son excelentes noticias, ¿verdad? Pero les hago de su conocimiento que tenemos examen esta semana. Así que, sin más por el momento, mis estimados, nos despedimos y nos vemos en la siguiente clase.